Bien, en esta unidad vamos a empezar a ver el concepto de polinomios. Los polinomios son expresiones algebraicas enteras, son conocidas como expresiones algebraicas enteras. ¿Sí? Expresiones algebraicas, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es sumar y restar potencias, ¿sí? Potencias de monomios. Ahora vamos a ver lo que es. ¿Sí? Y lo de entera justamente porque, bueno, tiene que ver justamente con potencias de exponente natural. Porque si tenemos potencias de exponente racional, ya ahí estamos hablando de expresiones algebraicas irracionales. Y si tenemos cocientes de polinomios, fracciones, cuyo numerador y denominador son polinomios, ahí estaremos hablando de expresiones algebraicas racionales. Es decir, dentro de las expresiones algebraicas tenemos las enteras, que son los polinomios, las racionales, que son cocientes, ¿sí? Son fracciones, cuyo numerador y denominador son polinomios. Esas van a ser expresiones algebraicas racionales. Y después tenemos las expresiones algebraicas irracionales, que son aquellas justamente cuando la variable o indeterminada x aparece con un exponente fraccionario, es decir, x a la 1 medio, x a la 3 medios o cuestiones por el estilo, ¿sí? Ahí ya estamos en presencia de una expresión algebraica irracional. Acá lo que vamos a ver, en este caso, ¿sí? Son los polinomios, que seguramente lo habrán visto en la escuela secundaria. La mayoría de ustedes o todos habrán visto, ¿no?, los polinomios en la escuela secundaria. ¿Qué es un polinomio? Bueno, vamos a ver la definición general, ¿sí? Se lo va a simbolizar, por lo general se lo va a simbolizar con la letra mayúscula P. Y entre paréntesis se va a poner la variable o indeterminada x. Fíjense que acá hablamos de variable o indeterminada y no hablamos de incógnita. ¿Por qué? Porque no es una ecuación. Los polinomios no son ecuaciones, son expresiones algebraicas. Ahora bien, si yo a un polinomio, como vamos a ver, si yo a un polinomio lo igualo a un número, ahí lo convierto en una ecuación. En ese caso va a pasar a ser una ecuación polinómica. Pero mientras tanto, estas expresiones, como por ejemplo este que tenemos acá recuadrado, esta expresión algebraica simplemente se llama polinomio. Recuerden, los polinomios no son ecuaciones, ¿sí? Entonces, por eso que lo que va entre paréntesis es la parte literal, la letra que vamos a utilizar para identificar a esta expresión. Por lo general se utiliza la letra X, pero no tiene que por qué ser la X, puede ser cualquier otra letra, ¿eh? Es decir, no tiene que por qué ser una X, puede ser una A, puede ser una J, una M, una Y, una Z. Uno por lo general utiliza la X, ¿sí? Porque tradicionalmente se utiliza la X, pero no tiene que por qué ser la X. Pero entonces los vamos a simbolizar con imprenta mayúscula, entre paréntesis vamos a poner la o las variables. ¿Por qué? Porque los polinomios pueden tener más de una letra, sí. A eso se los van a llamar polinomios en varias variables, que eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a trabajar con polinomios en una variable, por eso el título, ¿ven? Polinomios en una variable, ¿sí? Porque existen polinomios de varias variables. Decíamos entonces, lo simbolizamos con una letra imprenta mayúscula, entre paréntesis ponemos la variable o indeterminada, en este caso vamos a usar la x, ¿sí? ¿Y en qué consta un polinomio? Bueno, primero lo leo y después vamos desentrañando, ¿no?, los elementos que tiene, las partes que tiene un polinomio y cómo se llaman cada una de esas partes, porque tenemos que empezar a reconocer, obviamente, esas partes, ¿sí? Entonces, un polinomio P de X es de la forma A sub 0 más A sub 1 por X más A sub 2, ahí hay un error, vamos a corregirlo, acá, esto sería, ahí está, A sub 2, repito, P de X es igual a A sub 0 más A sub 1 por X más A sub 2 por X al cuadrado más A sub 3 por X al cubo más A sub 4 por X a la cuarta más puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos significa que ahí hay infinitos términos más, fíjense, A sub n menos 1, repito, más A sub n menos 1 por X a la n menos 1 más A sub n por X a la n, que sería el último término, ¿sí? A los A, fíjense, a los A sub j en forma general, A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub n menos 1, A sub n en forma genérica,
los vamos a llamar A sub j, son los llamados coeficientes del polinomio, ¿ven? Coeficientes del polinomio y pertenecen a los números reales. Nosotros vamos a trabajar con polinomios cuyos coeficientes son números reales, pero podemos trabajar con polinomios cuyos coeficientes sean naturales, o sean enteros, o sean racionales, o sean números complejos. Digo, eso también a la hora de trabajar con un polinomio uno puede elegir o puede ver qué estructura va a tener ese polinomio. Pero por lo general nosotros vamos a trabajar con polinomios cuyos coeficientes, que son los números que multiplican a la parte literal, a la letra, a la potencia de la letra, ¿sí? De la X quiero decir, esos números son los llamados coeficientes, ¿sí? Entonces, A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub n menos 1, A sub n son los llamados coeficientes del polinomio. Al primer coeficiente, el A sub 0, que fíjense que es el que no está multiplicado por ninguna letra, el que no está multiplicado por ninguna X, a ese coeficiente se lo llama término independiente. Acá lo tenemos, A sub 0 es el término independiente, es aquel que no está multiplicado por X, ¿sí? Al último, al que está multiplicado por la potencia más alta, porque acá fíjense que vamos aumentando las potencias de X, la potencia más alta sería X a la N, porque acá lo estamos escribiendo en forma genérica, ¿sí? La potencia más alta sería X a la N. Bueno, el coeficiente que multiplica a la potencia más alta, a ese coeficiente se lo va a llamar coeficiente principal, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿ven? El A sub n, que tiene que ser distinto de 0, porque obviamente si A sub n vale 0, se me va este término y ya este polinomio no llega hasta acá, sino que termina antes, ¿sí? Entonces, el coeficiente que multiplica a la potencia más alta se lo conoce como coeficiente principal. Entonces tenemos término independiente, coeficiente principal. Después los otros coeficientes van a recibir el nombre según con quién se esté multiplicando. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el término, recuerden que la suma y resta es la que separa términos en una expresión, ¿sí? En este caso una expresión algebraica también. Entonces, este sería el término independiente. A1 por X, aunque ahí el por no está escrito, se sobreentiende que es A1 por X. A1 por X es el término lineal. ¿Por qué? Porque la X está elevada a la 1. Cuando la X está elevada a la 1 se lo llama término lineal. Entonces A1 por X es el término lineal. Y A sub 1 o A1 es el coeficiente lineal. El que le sigue, A sub 2 o A2, como quieran decirlo. A sub 2 por X al cuadrado es el término cuadrático. ¿Cuadrático por qué? Porque la X está elevada al cuadrado. Entonces A sub 2 por X al cuadrado es el término cuadrático. Y A sub 2, el coeficiente solito, A sub 2, se lo conoce como coeficiente cuadrático. Y así sucesivamente. Entonces tenemos término independiente, término lineal, término cuadrático, término cúbico, término cuártico, término quíntico, ¿sí? Que estaría elevado a la quinta, término de grado, ya a partir de ahí término de grado 6, término de grado 7, etcétera, etcétera. Hasta llegar a este que es el término de grado n, o el término enésimo, como se lo suele conocer. Término enésimo se escribe n-ésimo con s. Entonces, este sería el término enésimo, y este sería el coeficiente enésimo, ¿sí? El coeficiente enésimo, o también llamado coeficiente principal, ¿sí? ¿Por qué tiene un nombre propio? Porque, bueno, van a ver que después este coeficiente principal, en otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, va a volver a aparecer, ¿sí? Va a volver a aparecer, va a tener un protagonismo, el coeficiente principal, por eso que tiene un nombre propio, ¿sí? Bien, y al exponente n, el n, acá son, fíjense que acá esta x está elevada a la 1, esta está elevada a la 2, después tenemos elevada a la 3, esta está elevada a la n-1, esta está elevada a la n. El exponente n, que es la potencia más alta que aparece, ¿sí? El exponente n al cual va a estar elevada la x, el más alto, el exponente más alto, se lo llama o se lo conoce como grado del polinomio. ¿Ven? Y se lo va a simbolizar así. GR significa grado. Grado del polinomio P. Fíjense que lo ponemos entre paréntesis o entre corchetes algunos autores. Entonces, n es el grado del polinomio P que pertenece a los naturales con el cero. ¿Qué significa? Que el grado de un polinomio es un número natural,
¿sí? 1, 2, 3, 4, o también podría ser 0. Ahora vamos a ver, ¿sí? El grado de un polinomio siempre va a ser un número natural, con el 0, obviamente. Bien, esta sería una forma de escribir a los polinomios. Van a ver que los polinomios se los puede escribir así, de la menor potencia a la mayor potencia, ¿ven? Porque este a sub 0, que sería el término independiente, podemos pensarlo que estaría multiplicado por x a la 0, ya que x a la 0 vale 1. Ya sabemos que cualquier expresión elevado a la 0 vale 1. Lo que pasa es que ahí no puse x a la 0, no se pone. Pero ven que va ordenado de menor potencia a mayor potencia, ¿sí? Acá el a sub 0 estaría multiplicado por x a la 0, después tengo, ven, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. Está ordenado, se dice que el polinomio está ordenado de menor potencia a mayor potencia, es decir, que está ordenado de manera creciente. Está ordenado de manera creciente. ¿Podemos tenerlo escrito al revés? Sí, podemos tenerlo escrito, yo podría todo esto haberlo escrito al revés, es decir, que esté ordenado de la mayor potencia a la menor potencia. En ese caso se dice que el polinomio está ordenado de manera decreciente. Entonces lo podemos tener escrito de manera creciente o lo podríamos tener escrito al revés, lo podríamos tener escrito de manera decreciente. ¿Podría estar desordenado, es decir, todos los términos mezclados? También. En ese caso vamos a decir que el polinomio es un polinomio desordenado, ¿sí? Entonces podemos tener polinomios ordenados o desordenados, ¿sí? Dentro de los ordenados, a la hora de ordenarlos, los podemos ordenar de manera creciente, ¿sí? Vamos aumentando las potencias, o lo podemos ordenar de manera decreciente. Vamos disminuyendo las potencias. Es decir, esto escrito al revés, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo ahí. También, fíjense que un polinomio podría estar incompleto. Es decir, que por ejemplo, el término cuadrático, a sub 2 por x al cuadrado, podría faltar. En ese caso vamos a decir que el polinomio es incompleto. Ahora, si aparecen todas las potencias hasta la última, entonces vamos a decir que el polinomio es completo. Así que podemos tener entonces polinomios completos y polinomios incompletos, ¿sí? Bien, ¿de qué otra manera también podemos escribir a un polinomio? Bueno, lo van a encontrar escrito con este símbolo. Esta es una forma, si se quiere, una forma compacta, una forma reducida de escribir toda esta expresión que ustedes tienen escrita ahí arriba, ¿sí? Este símbolo por lo general se utiliza cuando estamos trabajando de manera teórica, como ahora, porque fíjense que yo hasta ahora no mostré ningún polinomio, salvo acá que señalé no mostré ningún polinomio, lo estamos haciendo de manera genérica. Entonces muchas veces a la hora de trabajar de manera genérica, a los polinomios también los van a encontrar escritos con este símbolo. Este símbolo, es el que está escrito acá, es la letra griega mayúscula sigma. Esta es la letra griega mayúscula sigma, ¿sí? Y en matemática ese símbolo representa, lo que acá estoy poniendo, representa sumatoria, representa una suma, ¿sí? ¿Una suma de qué? De estas expresiones que tenemos acá, ¿sí? Que, dicho sea de paso, lo digo ahora porque no lo dije, un polinomio, la palabra polinomio significa significa mucho, ¿sí? Y nomio proviene de monomio, es decir, que un polinomio son muchos monomios. Cada uno de los términos es lo que se llama un monomio, ¿sí? Mono significa uno. Es decir, está compuesto, por ejemplo, si yo tomo ¿sí? Esto es un monomio que está compuesto de un número, que acá lo estamos simbolizando con a sub 2, está compuesto de un número llamado coeficiente, multiplicándose por una parte literal que es x al cuadrado, que sería la variable o indeterminada elevado a una potencia, ¿sí? Todo esto es un monomio que está compuesto del producto de un número llamado coeficiente por una parte literal elevada a una potencia natural, ¿sí? Entonces los polinomios justamente es una suma de muchos monomios, ¿sí? Los polinomios están compuestos por muchos monomios. Entonces, matemáticamente, esa suma se la suele escribir usando este símbolo, usando esta letra griega mayúscula llamada sigma. La van a ver no solamente acá, sino que la van a ver también en otros temas y en otras materias, ¿sí? Y en libros de textos también van a ver este símbolo, que este símbolo representa una suma o también sumatoria, como se lo suele decir, ¿sí? Entonces, una manera más compacta de escribir todo esto que ustedes tienen ahí arriba es, fíjense, de esta manera. P de x, esto se lee así, P de x,
¿sí? P de X igual, y fíjense, primero lo voy a leer y después voy explicando. P de X igual a la sumatoria de J igual 0 hasta N de los A sub J por X a la J. Repito, P de X igual sumatoria de J igual 0 hasta N de los A sub J por X a la J. Lo que está escrito acá abajo y acá arriba, J igual 0 y N, son lo que se llama límite inferior de la sumatoria y límite superior de la sumatoria. Es decir, desde dónde comienza y hasta dónde termina, hasta dónde llega, ¿sí? Y acá el J, fíjense que tengo A sub J por X a la J. El J lo que funciona es como, acá funciona como subíndice y acá arriba funciona como exponente o también llamado supraíndice. Subíndice, supraíndice, ¿sí? Y J va variando. Esto es muy fácil, van a ver que parece difícil, pero no. Entonces, el primer valor que toma la J es el 0. Fíjense, J es igual a 0. Entonces, reemplazamos donde hay una J por 0. ¿Y qué queda? A sub 0 por X a la 0. X a la 0 vale 1. Por A sub 0, A sub 0. Es el primero que está acá. Ahora J, no lo dice, pero ahora J toma el valor que le sigue. Ahora J vale el siguiente natural. J vale 1 ahora. Entonces reemplazamos, ¿sí? Pero este símbolo que me dice que tengo que sumar más, ahora J toma el valor que le sigue, 1. A sub 1 por X a la 1, es este. Este símbolo me dice que tengo que sumar más, ahora J toma el valor que le sigue, 2. Reemplazamos, A sub 2 por X a la 2, acá está. Este símbolo me dice que tengo que sumar más, ¿sí? Ahora J toma el valor 3. Y así sucesivamente, hasta llegar al último valor. Fíjense, cuando J, por ejemplo, el anterior a N, ¿quién es? El anterior a N es N-1. Entonces, cuando J vale N-1, reemplazamos, ¿y qué queda? A sub N-1 por X a la N-1. Es este que está acá. Y este símbolo me dice que tengo que sumar más, y ahora J tomó el último valor. El último valor que toma, que es el límite superior, el último valor que toma J es N. Entonces reemplazamos A sub N por X a la N. Acá está. Y ahí terminó, porque justamente J fue variando desde 0 hasta el último valor. Repito, a esto se lo llama el límite inferior. A esto es decir, 0 sería el límite inferior, N sería el límite superior de la sumatoria. Y la sumatoria lo que me dice es que tengo que ir sumando. ¿Sumando qué? Sumando estas expresiones, sumando estos monomios. Estos son monomios que a medida que le vayamos reemplazando a la J por esos valores, nos van a ir dando, ¿sí? Nos van a ir dando los distintos términos del polinomio. Entonces, una manera compacta de escribir a un polinomio para no tener que escribir todo esto, se la suele escribir así. Se la suele escribir introduciendo el símbolo de sumatoria, ¿sí? Veamos acá un ejemplo específico, ¿sí? Por ejemplo, supongamos acá, ¿sí? Ahí, supongamos que tenemos, fíjense, P de X igual sumatoria de J igual 2, dice, de J igual 2 hasta 5, de menos 1 a la J por J al cuadrado por X a la 7 menos J. Esto es una fórmula. Lo que vamos a hacer es reemplazar a la J. Fíjese que el límite inferior de J es 2. Es decir, que el primer valor que toma J es 2. ¿Sí? Después el valor que le sigue, ¿quién va a ser? J igual 3. Después el valor que le sigue, J igual 4, hasta llegar al último valor, que es J igual 5. Así que J varía de 2 a 5. Lo que hay que hacer es reemplazar, donde hay una J, reemplazar por esos números y hacer las cuentitas. E ir sumando, ¿ven? Entonces, por ejemplo, tenemos, cuando J vale 2, reemplazamos y ¿qué nos queda? Nos queda menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por X a la 7 menos 2. Acá está. Menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por X a la 7 menos 2. Este símbolo dice que tenemos que sumar más. Ahora J toma el valor que le sigue, 3. Reemplazamos, ¿sí? Y queda menos 1 al cubo por 3 al cuadrado, ¿sí? Menos 1 al cubo por 3 al cuadrado por X a la 7 menos 3. Acá está. Este símbolo dice que ahora tengo que sumar más. Ahora J toma el valor que le sigue, 4. Reemplazamos. Entonces queda menos 1 a la cuarta por 4 al cuadrado por X a la 7 menos 4. Este símbolo dice que tenemos que sumar más. Y ahora J tomó el último valor, 5, porque llega hasta ahí, hasta 5. Ahora J vale 5. Reemplazamos. Y queda menos 1 a la quinta por 5
menos 1 a la quinta por 5 al cuadrado por x a la 7 menos 5. Acá está. Bueno, y ahora hacemos las cuentas. Si ustedes hacen todas las cuentitas, nos termina dando lo que tenemos acá. 4x a la quinta menos 9x a la cuarta más 16x al cubo menos 25x al cuadrado. ¿Ven? Ahí tenemos un polinomio. ¿Sí? Este polinomio desarrollado con todos sus términos. Este polinomio escrito de manera compacta es lo que está escrito ahí arriba. ¿Ven? Esta fórmula es la que me va a dar todos los términos del polinomio. ¿Sí? Y ahora, bueno, acá tenemos un polinomio. Fíjense que este está ordenado al revés de la forma general. Este está ordenado de mayor potencia a menor potencia. ¿Lo ven? A la quinta, a la cuarta, a la tercera, a la segunda. Este está ordenado de manera decreciente. ¿Qué cosas tenemos acá? Bueno, vamos a identificar algunos elementos de lo que ya estuvimos hablando. ¿Sí? Fíjense que el grado del polinomio, ¿quién es? 5. ¿Por qué? Porque la potencia más alta que aparece acá, la potencia más alta es x a la quinta. Por lo tanto, el grado de este polinomio es 5. ¿Sí? Acá lo tenemos. N, que es el grado del polinomio, el grado de P es 5. Como es un polinomio de grado 5, se dice que es un polinomio quíntico. Según el grado del polinomio, es el nombre que recibe. ¿Sí? Si es de grado 1, se llama polinomio lineal. Si es de grado 2, polinomio, es decir, si es de grado 1, polinomio lineal. Si es de grado 2, polinomio cuadrático. Si es de grado 3, polinomio cúbico. Si es de grado 4, polinomio cuártico. Si es de grado 5, polinomio quíntico. Si es de grado 6, ya a partir de ahí directamente se dice polinomio de grado 6, polinomio de grado 7, polinomio de grado 20, ¿sí? Pero es el nombre que recibe. Según el grado del polinomio, es el nombre que recibe. Entonces, este es un polinomio quíntico que, por como quedó armado, está ordenado de manera decreciente. Fíjense que es incompleto. ¿Incompleto por qué? Porque fíjense que llega hasta x al cuadrado. ¿Qué nos falta? Nos falta el término lineal, y el término independiente. ¿Ven? El término lineal y el término independiente no los tenemos. Entonces es un polinomio incompleto. El coeficiente que multiplica a x a la quinta, en este caso es el 4, y ese ¿quién va a ser? Ese va a ser el coeficiente principal. Decíamos, ¿se acuerdan que el coeficiente principal es aquel coeficiente que multiplica la potencia más alta? Como la potencia más alta es x a la quinta, el 4 va a ser el coeficiente principal, que acá lo llamamos a sub 5 porque justamente es el que está multiplicado por x a la quinta, por lo tanto es a sub 5, ¿sí? Entonces, el 4 es el coeficiente principal. Término independiente dijimos que no tiene, así que a sub 0 vale 0, porque justamente como no tiene, término independiente va a ser 0, ¿sí? Entonces, fíjense que está ordenado de manera decreciente, es incompleto, es de grado 5, coeficiente principal vale 4. ¿Este término cómo es? ¿Cómo se llama este término? Este término se llama cuártico. ¿Por qué? Porque es de grado 4. Este término se llama cuártico y el menos 9 es el coeficiente del término cuártico. ¿Este término cómo se llama? Cúbico. ¿Por qué? Porque es de grado 3. Entonces, 16x cubo, ese sería el término cúbico. Y el 16, que sería el a sub 3, es el coeficiente cúbico o coeficiente del término cúbico. Este término es de grado 2, así que es un término cuadrático. Y el menos 25 sería el coeficiente cuadrático o coeficiente del término cuadrático, ¿sí? Para que también acostúmbrense a empezar a nombrar los elementos como corresponden, ¿sí? Todo el polinomio es de grado 5, ¿sí? Es un polinomio quíntico, ¿sí? Ordenado de manera decreciente e incompleto. Bien. Como ven, esto es un polinomio, no es una ecuación. Esto no es una ecuación. Acá tenemos P de x igual a esto. Eso es un polinomio. Esto es una expresión algebraica entera. Ahora, si yo a esta expresión algebraica entera la igualo a un número, ¿sí? Ahí la convertimos en una ecuación. La puedo igualar a un número o la puedo igualar también a otra expresión algebraica entera, ¿sí? Que también, repito, la vamos a convertir en una ecuación en ese caso. Pero esto no es una ecuación, esto es una expresión algebraica entera o polinomio, ¿sí?
que después, repito, si yo esto lo igualo a una constante, lo igualo a un número o a otra expresión, entonces ahí sí, deja de ser un polinomio y se convierte en una ecuación polinómica. Repito, deja de ser un polinomio y se convierte en una ecuación polinómica. ¿Sí? Bien, después por ahí a lo último lo vamos a aclarar con un ejemplo también. Bueno, ¿qué polinomios podemos encontrar? Bueno, hay algunos polinomios en particular que tienen un nombre propio porque van a aparecer, ¿sí? En aplicaciones, en teoremas y demás, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, el polinomio nulo. El polinomio nulo se lo va a simbolizar de esta manera, como n de x, n de nulo. N de x igual 0. Ese es el polinomio nulo. ¿Sí? N de x igual 0, que como ya vamos a ver, sirve como neutro. El polinomio nulo va a servir como neutro para la suma, porque cualquier polinomio, si le sumamos 0, me devuelve el mismo polinomio. Por lo tanto, el polinomio nulo, n de x, nos sirve como neutro para la suma. Y el polinomio nulo, fíjense, no existe el grado, es decir, que el polinomio nulo es el único polinomio que carece de grado, no tiene grado. ¿Por qué? Y porque yo el polinomio nulo, al 0, yo lo puedo escribir como 0 por x a la 1 y diría que es de grado 1. Pero también lo puedo escribir como 0 por x a la cuarta y diría que es de grado 4. Lo podría escribir como 0 por x a la octava y diría que es de grado 8. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces, es de grado 1, es de grado 4, es de grado 8. ¿Qué grado tiene? Puede tener cualquier grado. Entonces, directamente el polinomio nulo carece de grado. Es el único polinomio que carece de grado. No tiene grado, el polinomio nulo. A partir de ahí, podemos tener lo que se llama el polinomio constante. CTE es la abreviación de constante. El polinomio constante es de la forma p de x igual a k, con k perteneciente a los reales menos el 0, porque si k vale 0, estamos de vuelta en el polinomio nulo. Entonces, p de x igual a k, con k perteneciente a los reales menos el 0. Por ejemplo, p de x igual a 5, p de x igual a menos 8, p de x igual a pi, p de x igual a raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Esos son los llamados polinomios constantes. ¿Sí? Los polinomios constantes. Cualquier polinomio constante, ¿sí?, es de grado 0. Fíjense que tiene grado 0. ¿Por qué? Y porque justamente al polinomio p de x igual a k lo podemos pensar como, fíjense, como k por x a la 0. El polinomio p de x igual a 5, yo lo puedo pensar como 5 por x a la 0, porque x a la 0 vale 1. Por 5, 5. El polinomio constante p de x igual a pi, ¿sí?, lo podemos pensar como pi por x a la 0, porque x a la 0 vale 1, por pi, pi. Entonces, todos los polinomios constantes son de grado 0. El polinomio nulo carece de grado. Y los polinomios constantes, excepto el 0, ¿no?, obviamente, los polinomios constantes son de grado 0. Después también podemos tener, acá escrito acá abajo, ¿sí?, polinomio, acá dice polinomio mónico. Mónico, o también se lo llama normal o reducido. Mónico o normal o reducido. ¿Y qué es un polinomio mónico o normal o reducido? Muy sencillamente, P es mónico si, solo si a su n es igual a 1. Es decir, un polinomio es mónico o normal o reducido cuando el coeficiente principal del polinomio es igual a 1. Tiene que ser igual a 1, no a menos 1, Tiene que ser igual a 1. Esto lo vamos a usar después más adelante cuando empecemos a ver factorización, cuando empecemos a ver regla de Ruffini, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Teorema del resto y demás. Digo, va a volver a aparecer este concepto de polinomio mónico o normal o reducido. Cualquiera de los tres nombres recibe. Entonces, repito, un polinomio es mónico o normal o reducido si su coeficiente principal es igual a 1. Acá tenemos un ejemplo, ¿ven? P de x igual x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. Este polinomio que está acá abajo, este polinomio es mónico, porque el coeficiente principal, el número que estaría multiplicando la potencia más alta, que en este caso sería x a la cuarta, vale 1. Como no está escrito, vale 1. ¿Sí? Tiene que valer 1, no menos 1. Es decir, si acá hubiera tenido un menos adelante, ya no es mónico, porque el coeficiente principal ya no es 1, sería menos 1. Para que sea mónico, o normal, o reducido, el coeficiente principal tiene que ser 1, Bien.
Son algunos de los polinomios que podemos tener. Después, ¿qué podemos tener? Fíjense. Después podemos tener, ¿sí? Lo que se llama igualdad de polinomios. Igualdad de polinomios. ¿Sí? Acá nos faltó agregarle una S. Ahora sí. Igualdad de polinomios. Esto también es muy sencillo. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? ¿Sí? Me dan un polinomio P de X, ahora lo vamos a ver acá. Me dan un polinomio P de X y un polinomio Q de X. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Bueno, dos polinomios son iguales si y solo si son iguales término a término. Es decir, el término independiente de P tiene que ser igual al término independiente de Q. El término lineal de P tiene que ser igual al término lineal de Q. El término cuadrático de P tiene que ser igual al término cuadrático de Q. Y así sucesivamente. Es decir, dos polinomios son iguales si y solo si son iguales término a término. Entonces, matemáticamente, ¿cómo lo vamos a escribir? Como lo que dice acá, ¿ven? Sea P de X la sumatoria de J igual 0 hasta N de los A sub J por X a la J, que se acuerdan que es la forma compacta de escribir un polinomio, y sea otro polinomio, Q de X igual a la sumatoria de J igual 0 de los B sub J por X a la J. Ese es otro polinomio. Entonces, se verifica que el polinomio P de X es igual al polinomio Q de X, el polinomio P de X es igual al polinomio Q de X, si y solo si son iguales, fíjense, si y solo si son iguales sus coeficientes. Si y solo si son iguales sus coeficientes. Para todo J, con J variando de 0 hasta N, porque si ustedes miran las sumatorias varían de 0 hasta N en J. Entonces, con esto estamos diciendo que dos polinomios son iguales, si y solo si son iguales, ¿sí? Coeficiente a coeficiente. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el polinomio P de X igual a 5x al cuadrado menos ax más 2. Y el polinomio Q de X igual a c menos 1 por x al cuadrado más 3x menos b más 1. Entonces yo lo que quiero averiguar es cuánto vale a, b y c para que los dos polinomios sean iguales. Entonces, el polinomio P va a ser igual al polinomio Q si y solo si, en base a lo que dice ahí arriba. Este polinomio va a ser igual a este otro si son iguales coeficiente a coeficiente. Es decir, el coeficiente cuadrático de P, 5, tiene que ser igual al coeficiente cuadrático de Q, c menos 1. ¿Ven? Y acá está escrito 5 igual a c menos 1. De donde acá despejan y c vale 6. El coeficiente lineal de P tiene que ser igual al coeficiente lineal de Q. Menos a tiene que ser igual a 3. Acá está. Menos a igual a 3, de donde si despejamos, a vale menos 3. Y por último, el término independiente de P tiene que ser igual al término independiente de Q. Es decir, 2 tiene que ser igual a menos b más 1. Acá está. 2 igual a menos b más 1. Despejamos y b vale menos 3. Y ahí hemos encontrado los tres valores. Cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, para que el polinomio P de X sea igual al polinomio Q de X. Y como ven, fíjense, acá fuimos igualando coeficiente a coeficiente. El coeficiente cuadrático lo igualamos al coeficiente cuadrático, con su signo, obviamente. El coeficiente lineal con el coeficiente lineal. Y el término independiente con el término independiente. Fuimos haciendo esto que dice acá. Vamos igualando coeficiente a coeficiente. Y de esa manera podemos averiguar cuánto vale A, B y C. Bueno, así se hace a la hora de igualar dos polinomios. Cuando queremos averiguar justamente cuándo dos polinomios son iguales. Después, ¿qué más podemos tener con respecto a los polinomios? Hay mucho, esto recién empieza, ¿sí? Valor numérico de un polinomio. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio? Esto es muy sencillo. El valor numérico de un polinomio es cuando a la variable o indeterminada x la reemplazamos por un número en el polinomio, en la expresión, y hacemos la cuenta. Simplemente es eso. El resultado va a ser el valor numérico del polinomio. Por ejemplo, ¿ven? Si x es igual a a, entonces vamos a tener P de A. P de A se lo conoce como el valor numérico de P evaluado en A. Repito, a P de A se lo conoce como el valor numérico de P, del polinomio P, evaluado en A. Por ejemplo, si P de X es menos 3x al cuadrado más 4x menos 1,
si p de x es menos 3x al cuadrado más 4x menos 1, y por ejemplo, x es igual a 2, reemplazamos a la x por 2. Entonces vamos a tener p de 2. P de 2 sería menos 3 por 2 al cuadrado, acá está, más 4 por 2, acá está, menos 1. Y si hacemos la cuenta, esto da menos 5. ¿Menos 5 qué es entonces? Menos 5 es el valor numérico del polinomio p en 2. Menos 5 es el valor numérico del polinomio p evaluado en 2. Cuando nosotros, dado un polinomio, reemplazamos a la x por un número y hacemos la cuenta, se dice que hemos especializado al polinomio. Acá, dado este polinomio, hemos reemplazado a la x por 2, hemos hecho ese reemplazo y nos dio un número. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es especializar, es decir, dado un polinomio x, estamos reemplazando a la x por un número, por un caso especial, por un caso particular, y quiero ver cuánto me da. Entonces hemos especializado al polinomio. Con esto, acá lo que hemos hecho fue especializar al polinomio p en 2. O también se dice, hemos hallado el valor numérico. Cualquiera de las dos expresiones sirven. Bien, ¿esto por qué? Porque esto obviamente que va a estar relacionado con lo que viene después, que es justamente raíces o ceros de un polinomio, ¿sí? ¿Qué es la raíz o cero de un polinomio? Bueno, va a ser aquel o aquellos valores tal que el valor numérico del polinomio en esos valores me da 0. Fíjense, acá sería la definición matemática. Alfa, esta es la letra griega minúscula alfa. Alfa es raíz del polinomio p de x si, solo si, p de alfa es igual a 0. Es decir, p evaluado en alfa me da 0. ¿Sí? Entonces, ese valor, ese o puede ser 1 o más de 1, ¿sí? Se lo va a llamar raíz o 0. ¿Por qué se lo llama 0? Porque justamente me da 0, porque su especialización en ese valor me da 0. Esto tiene aplicaciones, ya vamos a ver que esto tiene aplicaciones para factorización de polinomios, para división de polinomios, para unos teoremas que van a venir más adelante, pero después también esto tiene aplicación para cuando veamos funciones, porque justamente los polinomios si los interpretamos como funciones polinómicas, tienen interpretación gráfica, son gráficos. De hecho, por ejemplo, un polinomio, fíjense, este polinomio cuadrático, este es un polinomio cuadrático, que si yo lo tomo como una función cuadrática, gráficamente, ¿qué me va a dar? Me va a dar una parábola, ¿sí? En este caso me va a dar una parábola con las ramas para abajo porque el coeficiente es negativo. Tiene la forma de una parábola. Y si yo quisiera saber dónde la parábola corta el eje X, los lugares donde la parábola corta, donde la curva corta el eje X, se los llama justamente raíces o ceros de la función, que está íntimamente ligado con esto. Está íntimamente ligado con las raíces o ceros del polinomio, ¿sí? De hecho van a ver que es el mismo concepto. Hablar de ceros de un polinomio y hablar de ceros de una función polinómica es lo mismo. También que estamos hablando de objetos matemáticos distintos, porque una cosa es un polinomio y otra cosa es una función polinómica. ¿Que son parientes entre ellas? Sí. ¿Que son primas, por decirlo de alguna manera? Sí. Pero son objetos matemáticos distintos. Pero esto va a volver a aparecer después. Y después vamos a ver algunos métodos para poder encontrar las raíces de un polinomio. Porque, por ejemplo, si yo tengo un polinomio lineal o un polinomio cuadrático, ya sabemos cómo encontrar las raíces. Sabemos cómo resolver esa ecuación lineal o esa ecuación cuadrática. Pero si yo tengo un polinomio de grado, por ejemplo, tengo un polinomio de grado 5, ¿cómo encontramos las raíces o ceros? Bueno, después ya vamos a ver algunos métodos para poder encontrar las raíces o ceros de un polinomio. ¿Por qué tenemos que encontrar las raíces o ceros de un polinomio? Justamente por lo que dije recién. Porque después, cuando veamos funciones polinómicas, ahí lo vamos a necesitar para poder analizar la función. Para saber dónde la función corta al eje X. Entonces, previamente uno tiene que saber cómo encontrar raíces o ceros, ¿sí?, de un polinomio. Y existen algunos métodos. Algunos son más fáciles, otros son más complicados, pero bueno, vamos a ver algunos, tampoco vamos a ver todos, ¿sí? Decíamos entonces,
que alfa es raíz de p de x si y solo si el polinomio p evaluado en alfa me da 0. Por ejemplo, el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 4x más 4, ¿sí? Este es un polinomio cuadrático, ¿sí? Y alfa vale 2. ¿Sí? Acá, bueno, yo ya sabía que la raíz vale 2, ¿sí? Y alfa vale 2 y reemplazamos, efectivamente p evaluado en 2 me da 0. Por lo tanto, alfa igual 2 o x igual 2 es una raíz de este polinomio. Después también lo que vamos a averiguar justamente si el polinomio tiene una raíz o más de una. Porque, por ejemplo, este polinomio cuadrático tiene esta raíz. Pero, ¿tendrá alguna más? Es decir, o es la única raíz que tiene es el 2. ¿Habrá alguna otra raíz? Primera pregunta. Segunda pregunta, si hay otra más, la otra será igual a esta, es decir, ¿qué significa? ¿Que la misma raíz se repite dos veces o es una raíz distinta? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque ya vamos a ver que los polinomios pueden tener una raíz o dos o tres o cuatro según el grado del polinomio, esto ya lo vamos a ver. Y también muchas veces pasa que hay raíces que se repiten, ¿sí? Y hay otras que no. Bueno, eso después lo vamos a averiguar más adelante. Por lo pronto, el 2 es una raíz de este polinomio. ¿Por qué? Porque si reemplazamos a la x por 2 y hacemos la cuenta, me da 0. Así que por lo pronto el 2 es una raíz. Después veremos si es la única o tiene otra raíz más este polinomio. Y por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Q de x igual a x al cubo menos 1. Pero acá, por ejemplo, me preguntan quién sería alfa. Bueno, ¿cómo hacemos entonces en este caso? Bueno, me dan el polinomio cúbico. El polinomio cúbico, x al cubo menos 1. Lo primero que hacemos es igualarlo a 0. Entonces, el polinomio cúbico, al igualarlo a 0, ahora se transformó en una ecuación cúbica. Esto ya no es un polinomio, esto ya es una ecuación. Esto es un polinomio cúbico. Esto es un polinomio de grado 3. Este polinomio, al igualarlo a 0, ¿por qué lo igualo a 0? Lo igualo a 0 porque quiero encontrar las raíces, justamente. Lo igualo a 0 porque queremos encontrar las raíces. Entonces, cuando al polinomio este cúbico lo igualamos a 0, dejó de ser un polinomio y se convirtió en una ecuación polinómica de grado 3. Y ahora la resolvemos, ¿sí? Sumamos 1 a ambos miembros, nos queda x al cubo igual a 1, aplicamos raíz cúbica a ambos miembros y nos quedó x igual a la raíz cúbica de 1 que vale 1. Por lo tanto, la raíz de este polinomio es x igual a 1. Fíjense, la solución de la ecuación cúbica es x igual a 1. La raíz del polinomio cúbico es x igual a 1. Fíjense que son conceptos que están relacionados, pero estamos hablando de objetos matemáticos diferentes. Una cosa es hablar de un polinomio que tiene raíces y otra cosa es hablar de una ecuación que tiene soluciones. Vuelvo a repetir, el polinomio cúbico tiene como raíz x igual a 1. La ecuación cúbica tiene como solución x igual a 1. Fíjense lo que estoy diciendo. Repito, son conceptos muy parecidos, pero en realidad tengan presente que una cosa es un polinomio, otra cosa es una ecuación, otra cosa es una función, que repito, son conceptos que se relacionan entre ellos, son conceptos parientes entre ellos, como digo yo, son primos, pero no es el mismo concepto, son conceptos distintos, ¿sí? Y para terminar con esta parte, no quería sin terminar, ¿sí? Que me acordé ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy dijimos que los polinomios están compuestos por números que multiplican a una parte literal que es la x elevada a un exponente natural? Según como sean esos coeficientes, ¿sí? Tenemos polinomios con coeficientes naturales, polinomios con coeficientes enteros, polinomios con coeficientes racionales, polinomios con coeficientes reales. Bueno, ¿cómo lo vamos a llamar al conjunto de todos los polinomios cuando pasa eso? Bueno, vamos a escribirlo de esta manera. Fíjense, si yo escribo, por ejemplo, R con la X entre corchetes, fíjense, reales con la X entre corchetes, este símbolo que me representa, este símbolo me representa el conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales. En cambio, si yo por ejemplo escribo esto, fíjense,
Ahora puse una z delante con la x entre corchetes. Este otro símbolo me representa el conjunto de todos los polinomios, pero de coeficientes enteros. Es decir, que a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub n solamente pueden ser números enteros. ¿Sí? Si yo escribo, por ejemplo, esto, n de naturales con la x entre corchetes, este símbolo que me representa el conjunto de todos los polinomios de coeficientes naturales. Ahora, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub n, solamente pueden ser números naturales. No puede haber negativos, ni fraccionarios, ¿se entiende? Nosotros por lo general vamos a trabajar con con r de x, que es el más amplio. Bueno, el más amplio podría ser los complejos, ¿no? Pero nosotros ya dijimos a principio de año que con los números complejos no íbamos a trabajar. Pero digo, nosotros vamos a trabajar dentro de los reales, es el conjunto más amplio. Vamos a trabajar con este. Es decir, que todos los polinomios son elementos de este conjunto. Todos los polinomios son elementos de este conjunto. Este símbolo nos representa el conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales. Y cada uno de los polinomios, por ejemplo, todos los polinomios, a partir de ahora, todos los polinomios que aparezcan van a ser elementos de este conjunto. Van a ser elementos de este conjunto. ¿Se entiende, no? Quería mostrarles esto porque por ahí lo van a ver en algún apunte, o por ahí yo lo voy a escribir en algún lugar, o lo van a ver en algún libro, van a ver por ahí algunos de estos símbolos. Bueno, estos símbolos lo que está representando es eso. Está representando el conjunto de todos los polinomios de coeficientes, y bueno, según lo que tenga adelante es cómo es el coeficiente. Bien, esto entonces como meramente, obviamente, una introducción para que ustedes obviamente ya están trabajando con los ejercicios, algunos estarán más adelantados, otros no, para que empiecen a trabajar con todo esto. Ya en el próximo video vamos a empezar con las operaciones. Vamos a ver la suma de polinomios y las propiedades que tiene, y el producto de polinomios y las propiedades que tiene, y algunos productos especiales y demás, para ya después meternos con división de polinomios, regla de Ruffini, teorema del resto, es decir, todo lo que ustedes han ido encontrando o están encontrando en los apuntes. ¿Sí? Como siempre, hagan los ejercicios que puedan hacer, los que no salen me preguntan, y si no, déjanme espacio, o también se pueden consultar entre ustedes en el Classroom. Recuerden que en el Classroom algunos compañeros de ustedes están subiendo ejercicios. Los ejercicios que suben, supuestamente primero me los mandaron a mí, supuestamente no, hay varios que me los mandaron a mí, yo los reviso, les digo por ahí lo que tienen que corregir, ¿sí? Y cuando los corrigen después los suben al Classroom, para no subirlos mal resueltos, ¿sí? Pero también consúltense ustedes en el Classroom, pregúntense también entre ustedes, mira, tal ejercicio, o miren compañeros, tal ejercicio no me salió, si alguno me puede ayudar, me puede dar una idea, o me lo puede mandar para verlo. Digo, el Classroom también úsenlo entre ustedes, no esperen a que solamente yo suba material o suba ejercicios o les avise cuando está un video, sino que también úsenlo entre ustedes el Classroom. ¿Sí? Miren, encontré por ejemplo este pequeño apunte que está muy bueno, o por ejemplo si ustedes quieren subir algo me lo consultan a mí, mire profesor, encontré esto que me pareció interesante, ¿lo puedo subir al Classroom? Bueno, yo lo miro y le digo, bueno, está bueno, está piola, tiene ejemplos interesantes, subirlo al Classroom. Es decir, tratemos de todo lo que se suba al Classroom que esté bien hecho. Es decir, si subimos algún apunte o algún ejercicio que esté revisado, que esté bien hecho. No subamos cosas que estén mal, porque por ahí un compañero sube algo pensando que está bien, los demás se lo copian o lo miran y bueno, ya sé cómo se hace, y resulta que estaba mal hecho. Entonces tengan cuidado con eso. Por eso siempre consúltenme, pero usen el Classroom para poder ustedes consultarse entre ustedes y ayudarse también entre ustedes, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos en el próximo video, ya empezando con las operaciones de números, de operaciones polinómicas. Eso quise decir. Espero que esto les haya servido y bueno, a seguir trabajando. Nos vemos en el próximo video.